Mateo, el versículo bíblico de este día es Mateo 18, 21 y 22. La palabra de Dios dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Raudel, que trae la palabra de este día. Dispongamos nuestro corazón y para escuchar lo que Dios ha puesto en él. Hermano Raudel. Gracias, gracias. Buenos días, familia hermosa. Dios siga añadiendo bendición a este día, ¿verdad? Porque ya somos bendecidos, ¿sabías? De hecho, deberíamos de cambiar el saludo, ¿no? De cuando uno dice Dios te bendiga, es Dios te bendice. Porque siempre tenemos bendiciones de Dios. Así que bienvenidos, familia. Es un gusto, un privilegio estar aquí. Damos también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen, ¿verdad? Por YouTube. Ahí te están todos los mensajes para que cuando tengas oportunidad y quieras nuevamente escucharlos, pues vas ahí a la página de la iglesia y ahí los encuentras, ¿verdad? Así que también a ellos les damos una cordial bienvenida. Y familia, siempre que tengo el privilegio de compartir, de estar al frente, mi oración es que en el momento que esté hablando, el Espíritu Santo vaya obrando en cada corazón de los que oímos este mensaje, ¿verdad? Así que es mi oración. Dios obre en nuestro corazón. Las palabras que yo diga te pueden llegar nada más hasta el oído, pero Dios, el Espíritu Santo, te las va a llevar dentro de tu corazón y de tu alma. Amén. Así como estás, querida familia, inclina tu rostro. Te damos gracias, querido Dios, por tu presencia. Pedimos que nos abras el entendimiento espiritual, el oído espiritual para recibir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús decimos, amén. Los hermanos Homero y Lancy Collier fueron dos hermanos estadounidenses que se hicieron famosos por su carácter raro y el acaparamiento compulsivo de objetos. Estos dos hermanos nacieron a finales del siglo XIX de una pareja acaudalada en Manhattan. Vivían en una mansión lujosa de 3 niveles. Homero sacó su título de ingeniero y Lancy se convirtió en abogado. Todo pareciera ir de maravilla en la familia y fue entonces que los papás de Homero y Lancy se divorciaron en 1909. Los chicos que ya tenían más de 20 años se quedaron en casa. La delincuencia empeoró en la ciudad. El vecindario se deterioró. Homero y Lancy se desquitaron escapando del mundo. Se aislaron en la mansión que heredaron. Los papás le dejaron esa mansión de 5 niveles. Cerraron sus puertas, le pusieron cerrojo y tiraron la llave. Estos dos hermanos vivieron aislados, no se relacionaban mucho con la gente. Homero se enfermó. Iba perdiendo la vista poco a poco y su hermano le ayudaba. Y fueron acumulando tantas cosas que hasta tal punto de que cuando llegó la policía, casi tocaban los policías con la cabeza el techo de la casa de tantas cosas que habían acumulado. Lo que hacía Homero era que juntaba todos los periódicos de ese tiempo para guardarlos para que cuando su hermano recobrara la vista, pudiera enterarse qué había pasado. No se oyeron noticias de ellos durante casi 40 años.
En 1947, alguien informó que se sospechaba de la existencia de un cadáver en ese domicilio. 6 policías tuvieron que derribar la puerta. La entrada estaba bloqueada por una muralla de periódicos, mesas, sillas viejas, partes de una prensa de uvas y un resto de chatarra. Tras varias horas de excavación, los policías encontraron a Homero sentado en el piso sin vida, con la cabeza entre las rodillas y su pelo gris que le llegaba hasta los hombros. Pero faltaba el otro hermano. ¿Dónde estaba Lenzi? Esta pregunta dio pie a una de las más extrañas indagaciones de la historia en Manhattan. 15 días de remoción de trastos produjeron, escucha esto familia, 103 toneladas de chatarra. En esa casa, de 3 niveles. Tenían estos hermanos candelabros de gas, un mesón de carpintería, el chasis de un automóvil viejo, un piano, maniquís, relojes, cuadros, árboles de Navidad, libros, macetas y por último un hermano desaparecido. Lo encontraron días después a Lancy aplastado por una pila de libros y periódicos. Cuando cayeron sobre él no pudo levantarse y al no tener demasiada fuerza para apartar los escombros, murió también. Estrafalario, ¿verdad? Extravagante. ¿Quién quiere vivir con escombros del ayer? ¿Quién se aferra a los desechos del pasado? Nadie. Nadie queremos vivir con escombros del ayer. Nadie queremos acumular cosas, ¿verdad? Y aclaro que no me refiero a tu casa, sino más bien a tu corazón. No hablo de montañas de papeles y cajas, sino de los residuos no procesados de iras, enojos, heridas del pasado, que mantienen bien guardado tu dolor. Tienes empacadas las ofensas, llevas un registro de todos los desaires y conflictos que hemos tenido en nuestra vida. Un recorrido por tu corazón podría ser revelador. Tal vez si hubiera algo para poder ver el corazón de algunos o muchos de los que me están escuchando, sería muy revelador, porque encontraríamos una pila de rechazos amontonados en una esquina, insultos acumulados en otra esquina, imágenes de las personas que te han agraviado, que te han lastimado, colgadas en la pared y desparramadas en el piso. Nadie puede culparte, ¿verdad? Te han lastimado, te han ofendido, seas hombre, seas mujer. Y estoy hablando desde una ofensa pequeña que puede pasar hasta por un abuso, hasta alguien que le quitó la vida a algún familiar tuyo. Estoy hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad? Que guardamos bien en nuestro corazón y que las llevamos por la vida. Tratamos nuestras heridas con odio, que es lo que hacemos comúnmente, ¿verdad? Cuando nos han herido, cuando te han ofendido. Empezamos el hábito sin quererlo, acariciando nuestro dolor que nos causaron con una dosis de ira, de rencor. No solo despreciamos lo que la persona hizo, sino lo que ella es. Ese odio se convierte en cólera, llevando una vida de amargura. ¿Tu rencor, tu odio, sirve de algo? ¿Te has pensado en esta pregunta? ¿Sirve de algo odiar, de tener rencor a aquella persona que te ofendió, que te lastimó? No. Es una carga sencillamente demasiado pesada. Las rodillas se doblan por el esfuerzo y el corazón se romperá bajo el peso. Hoy se sabe, familia, que las emociones reprimidas
aquellas que nos guardamos muy dentro, son destructivas. El aislamiento afectivo y el sentimiento de soledad y separación constituyen la base de la aparición de un abanico muy amplio de enfermedades. Cuando nos guardamos eso bien en nuestro corazón, esas emociones reprimidas, ¿verdad? Surge un abanico muy amplio de enfermedades que van desde la depresión, el cáncer y enfermedades autoinmunes. Así que no vale la pena ir por la vida cargando odio, resentimiento con alguien que nos lastimó o nos ofendió. Y surge, ¿verdad?, el deseo de venganza. Es normal. Pero aunque parezca la mejor opción, ¿sabes qué pasa si tú te vengas de aquello que te hicieron? Tú también saldrás dañado física y espiritualmente. No trates de ajustar cuentas. Un consejo, ¿verdad? La venganza, familia, no te va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Porque tú también vas a salir dañado física y espiritualmente. Y piensas que la venganza tal vez te traerá liberación. No. Seguirás en la prisión del resentimiento junto con la persona que te ofendió, llevando cargas que no permiten que la felicidad natural del ser humano pueda expresarse. La única alternativa que puede liberarnos es perdonar. El nuevo concepto de perdón no contempla el hecho de que el otro cambie. Vamos a empezar de ahí. ¿Sí? Este concepto de perdón no contempla del hecho de que el otro cambie, sino que seamos nosotros quienes cambiemos. Al tú perdonar a aquella persona, el perdón no lo va a cambiar a él, te va a cambiar a ti, ¿verdad? Y nos vamos a sentir libres nosotros mismos. Perdonar es liberar a un preso y descubrir que ese preso eres tú. Perdonar por amor hacia otros mismos, hacia nosotros mismos, no porque seamos buenos con los demás. ¿Sí? Debemos de perdonar por amor a nosotros mismos. Es un bálsamo tanto para tus emociones como para tu cuerpo. Vivirlo, practicarlo, manifestarlo en tu existencia. Es una peculiaridad de los individuos extraordinarios, los que perdonan. El perdón no es un objetivo al que se tenga que llegar, sino una forma de caminar por la vida. ¿Sí? El perdón no es un objetivo al que se tenga que llegar, sino una forma de caminar, un estilo de vida alineado con el amor y la felicidad y libertad. En la oración más conocida por la mayoría de todos, que se encuentra en el libro de Mateo, es el Padre Nuestro. Esa es la oración más conocida, la más recitada, y me atrevo a decir que la menos aplicada. Porque si quieres leer junto conmigo en el libro de Mateo, capítulo 9, el Padre Nuestro se encuentra ahí a partir del verso, Mateo 6, capítulo 6, del verso 9 al 13, ahí encontramos la oración más recitada de todas las personas, el Padre Nuestro. Vamos a leer el verso 12 nada más. Dice capítulo 6 de Mateo, verso 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se dice que dos pacificadores que visitaron a un grupo de cristianos polacos 10 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, estos dos pacificadores le hicieron una pregunta a los polacos.
les dijeron que si estarían dispuestos a reunirse con otros cristianos de Alemania Occidental. Ellos querían pedirles perdón por lo que hizo Alemania durante la guerra, para comenzar a construir una relación nueva. Al principio reinó el silencio, pero por fin habló uno de los polacos y dijo: lo que ustedes nos piden es imposible. Todas las piedras de Varsovia están manchadas de sangre polaca. No podemos perdonar. Sin embargo, antes que se deshiciera el grupo, recitaron juntos el Padre Nuestro. Y cuando llegaron a estas palabras de perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, todos dejaron de orar. La tensión se agitó en aquella habitación. El polaco que había hablado antes con tanta vehemencia volvió a tomar la palabra y dijo: tengo que decirles que sí, porque no podía volver a recitar el Padre Nuestro. No podría seguir siendo cristiano si me niego a perdonar. Humanamente no puedo, dijo este polaco. No puedo hacerlo, pero Dios me dará la fuerza. Año y medio más tarde, estos cristianos de Polonia y de Alemania Occidental se reunieron en Viena y entablaron lazos de amistad que perduran hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se atrevieron a perdonar, ¿verdad? Entonces, vamos a dar lectura, porque cuando Jesús les enseña a orar, enseñándoles el Padre Nuestro, Él refuerza este verso 12 con los versos 14 y 15, ¿verdad? Si leemos ahí más adelantito, si estamos ahí en Mateo. Dice el verso 14 y 15. Dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará tus ofensas. Préstame tu atención acá, porque si leemos por encima, así nada más como acabamos de leer, está bien, ¿verdad? Pero si profundizamos un poco en el verso 12, no indica que ganamos perdón si damos perdón. Tú puedes leerlo así y puedes pensar que obviamente estás diciendo que si yo perdono al que me ofendió, Dios me va a perdonar a mí. Está bien, pero vamos a profundizar un poco, ¿verdad? A primera vista parece que la frase presenta una especie de triángulo, de trato triangular. Si yo perdono a mi enemigo, Dios me perdona a mí. Si leemos por encima, decimos que ganamos el perdón ofreciendo perdón. Pero entonces, si yo obtengo el perdón perdonando a otros, no necesitaría de Cristo. ¿Me sigues? Si yo obtengo el perdón perdonando a otros, a mi enemigo, yo no necesitaría un Salvador. No necesitaría a Cristo. Estamos profundizando un poco este verso, ¿verdad? Porque si es así, como lo estamos leyendo, contradeciría algunas escrituras. Muchas hay, pero nada más quiero regalarte esta en Efesios 2:8. Dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. ¿Sí? Para aclarar este punto, yo no me gano la salvación haciendo buenas obras. Soy salvo para hacer buenas obras. ¿Sí? Entonces, realmente lo que está diciendo este verso es que Dios me está perdonando para que yo viva una vida de perdón.
¿verdad? Un sistema, una vida alineada con el amor y la felicidad y la libertad. Si ya nos han perdonado, vamos a entender que Dios ya te perdonó todos tus pecados, los pasados, los presentes y los que puedas cometer en el futuro, ¿verdad? Entonces, si ya Dios nos ha perdonado, ¿por qué Jesús nos enseña a orar? Perdona nuestras deudas, ¿sí? De la misma razón por la que quisieras que tus hijos hagan lo mismo, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo de los padres y los hijos. Si tus hijos violan uno de los mandatos o desobedecen una regla, no los rechazas, ¿verdad? No les expulsas de la casa ni les dices que cambien de apellido porque se portan. No. Sin embargo, esperas que sean sinceros y se disculpen. Y mientras no lo hagan, la ternura de la relación va a sufrir. No se altera la naturaleza de la relación, pero sí la intimidad. ¿Sí? Cuando tus hijos desobedecen, tú no les pides que no los echas de la casa, tampoco les quieres quitar el apellido, no. Lo que tú quieres es que ellos sean sinceros y se disculpen. Si no lo hacen, se va a afectar la intimidad entre padre e hijo, no la relación. Va a seguir siendo tu hijo, ¿verdad? Pero se va a afectar ¿qué? La relación. Es lo que Dios quiere con nosotros cuando recitamos el Padre Nuestro, ¿sí? Evitar que esa relación sufra, ¿verdad? Así pasa con nuestro caminar con Dios. La confesión no crea una relación con Dios, sencillamente la fortalece. Por eso vamos a Dios en oración, ¿sí? No estamos creando una relación con Él, ya la tenemos, Él ya nos perdonó. Sencillamente queremos fortalecer esa relación, ¿verdad? Si somos creyentes, el reconocimiento del pecado no altera tu posición delante de Dios, pero realza tu paz con Dios. El pecado no confesado impide el gozo y el pecado confesado te libera. ¿Sí? Entonces, familia, eso es para hablar de la primera frase del verso 6, ¿verdad? La segunda dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa palabrita como es una preposición que lleva mucho peso, ¿sí? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Le estamos diciendo a Dios, trátame como trato a mi prójimo. Dame lo que les doy. Concédeme la misma paz que concedo a otros. Le estamos diciendo a Dios con esta frase eso. Déjame disfrutar de la misma tolerancia que les doy. Dios te tratará de la misma manera que trates a los otros. Así que si en tu vida no tienes paz, es porque no estás ofreciendo paz a tu prójimo. Si eres conflictivo, es porque no estás siendo tolerante con tu prójimo. Si vives amargado, es porque estás dando amargura al otro. ¿Sí? Le estamos diciendo a Dios, déjame disfrutar de la misma tolerancia que yo doy. ¿Sí? Dame lo que les doy, concédeme la misma paz que yo concedo a otros. Ahí está la clave, familia. Si vives una vida de amargura, es porque es lo que estás dando a tu prójimo, aquel que te ofendió. Si vives toda una vida enojado, en conflictos, es porque no estás siendo tolerante con aquel que te ofendió. Le estamos diciendo a Dios con esta frase, dame lo que yo doy a mi prójimo. ¿Qué hacemos nosotros al leer Lucas 6, verso 37 al 38? Si gustas leerlo. Lucas 6, 37 y verso 38 dice, no juzgues a nadie y Dios no te juzgará a ti. No condenes a nadie y Dios no te condenará a ti. Perdona y Dios te perdonará. Dad a otros y Dios te dará a ti. Llenará tu bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios no
Dios te medirá con la misma medida con que tú midas a los demás. En sí, el Padre Nuestro, familia, resumiendo, es esto. Dios ya te perdona y al recitar tú, perdona mis deudas, ya estás perdonado, ¿verdad? Dios está diciendo, confiésate, ven a mí, arreglemos las cuentas, porque tu vida no está nada bien. Y cuando seguimos diciendo, como yo perdono a quien me ofende, lo que estamos diciendo es, Dios, trátame como yo trato a mi prójimo. ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros ante tales circunstancias? Estamos en un dilema, perdonar o no perdonar. Y Jesús nos enseña en una parábola la importancia de perdonar a los demás y la necesidad de hacerlo de todo corazón. Esta parábola la encontramos ahí más adelantito en Mateo capítulo 18. Vamos a dar lectura del verso 23 al 35. ¿Sí? Jesús nos enseña una parábola de la importancia de perdonar a los demás y la necesidad de hacerlo de todo nuestro corazón. Yo no estoy haciendo pequeño lo que a ti te ofendieron y te hicieron, ¿ah? Porque puede ser de gravedad. Pero aquí vamos a aprender de esta parábola la importancia de otorgar perdón. ¿Me sigues con tu vista en Mateo capítulo 18, verso 23 al 35? Jesús empieza diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué pasó? Le soltó y le perdonó la deuda. Detengamos ahí un momento de la lectura. Acto primero, Dios perdona lo imperdonable. ¡Qué deuda tan inmensa! Un talento en aquel tiempo, familia, nada más para darnos una idea de la deuda que tenía este hombre, un talento equivalía a 6,000 denarios y un denario equivalía al salario de un día. Un talento equivalía entonces al trabajo realizado en 6,000 días. Se tenía que trabajar 6,000 días para ganar un denario, pero este hombre debía 10,000 denarios. Perdón, 10,000 talentos. O sea que 10,000 talentos representan 60 millones de días o 240,000 días de trabajo. O sea, esta deuda que tenía este hombre era tan inmensa que ni trabajando con toda su vida iba a poder pagarla. Ni aún vendiendo sus hijos y su esposa se iba a pagar esta deuda. Dios perdona los billones y trillones de pecados de la humanidad egocéntrica. Perdona 60 millones de días llenos de pecados. A todos, Dios nos perdona. Dice Romanos, si quieres te lo leo o quieres ir ahí conmigo, dice Romanos 3:24. Te lo leo así rapidito. Romanos 3:24. Dice la palabra de Dios a la letra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ya tus faltas no te acusan, eres justificados, como dice, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo
Jesús. Dios perdona lo imperdonable. ¿Sí? Dios perdona lo imperdonable. Aquello que para ti y para mí dices que eso no tiene perdón, Dios lo perdona. Y si esta fuera la enseñanza de la historia, de la parábola, tendríamos mucho que meditar ahí, ¿verdad? Pero el punto central está por llegar en esta parábola. Dijimos que acto primero, Dios perdona lo imperdonable. Y acto segundo, nosotros hacemos lo impensable. Porque sigue diciendo ahí la parábola. Regresemos ahí a Mateo 18. Y acto segundo, nosotros hacemos lo impensable. Verso 28 en adelante. Empieza con un pero. Hay peros que te animan, hay peros que te desaniman. Y nos deja impactados por lo que a continuación sigue. Dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo, o sea, al que se le perdonó la deuda millonaria, halló a uno de sus consiervos, a un compañero, que le debía 100 denarios. Comparado con lo que a él le perdonaron, 100 denarios era fácil de pagar. ¿Pero qué hizo este hombre? Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Su consiervo usó la misma frase que el siervo usó con el rey, ¿verdad? Pero no quiso perdonarle. Dice el verso 30, mas él no quiso. Es más, no le dio ni un plazo, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Impresionante, ¿no? Los perdonados se rehúsan a perdonar. Es una conducta incomprensible de este hombre, porque un perdón multimillonario debería producir un perdón multimillonario, ¿cierto o no cierto? Sí, es lógico. El siervo perdonado puede perdonar una deuda mínima, ¿verdad? Claro que sí, pero este hombre no lo hizo. Observemos cómo no quiso ni siquiera darle un plazo a su consiervo. Se niega a perdonar completamente. Él pudo hacerlo ahí mismo, debió hacerlo. El perdonado debería perdonar. Y aquí cabe preguntarnos si este siervo realmente aceptó el perdón del rey. Con sus acciones, ¿sí? Se le perdonó mucho. Pero al no perdonar su consiervo, estaba rechazando el perdón del rey. En esta parábola es notoria la ausencia de gratitud y de gozo de parte del siervo perdonado. Al que se le perdonó mucho, no vemos ni que haya sido agradecido con el rey. No le dio las gracias. Su vida no tiene gozo, ¿verdad? Porque si hubiera tenido gozo, cuando se encontró al consiervo, es más, lo hubiera abrazado antes de que él le pidiera lo que le debía, ¿verdad? Al parecer, este hombre fue incapaz de amar. El hombre nunca acepta la gracia del rey porque se rehúsa a perdonar. Los que reciben gracia dan gracia y la gente perdonada, perdona. Este hombre despreció las riquezas de la bondad de su rey. Despreció la tolerancia de su rey. Despreció la paciencia de su rey al no perdonar a su consiervo. Es lo que hacemos nosotros, familia. Cuando no perdonamos al que me ofende, al que me causó dolor, ¿sí? Estoy despreciando las riquezas y la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia conmigo. No la quiero porque no quiero perdonar a aquel que me ofendió, aquel que me causó daño.
Y digo y lo repito, puede ser un daño desde pequeño, muy pequeño, de una gritería hasta una cosa muy grande. Cuando el rey se entera de la tacañería de aquel siervo y la dureza de su corazón, se pone enérgico el rey. Dice el verso 32 al 35, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sí? Y Dios no nos entrega así a verdugos literalmente, ¿verdad? Es estar en una vida llena de días malos y días amargados. Eso nos pasa con esos verdugos, no literalmente verdugos, sino días de amargura y días malos. Puede sonar fácil hacerlo, ¿verdad? Perdonar, puede sonar fácil. Pero al perdonar no significa aprobar, no estás validando la mala conducta de aquella persona. Cuando tú otorgas el perdón, no estás validando ni aprobando lo que te hicieron, la mala conducta de aquella persona. Estás encomendando tu ofensor al que juzga justamente. ¿Sí? Cuando te dañan, si te dañaron, tú vas a encomendar la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Leemos, ¿lo encontraste? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Dice que cuando le maldecían, está hablando Pedro acerca de la crucifixión de Cristo. Que cuando le maldecían, ¿qué hacía Cristo? No respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es lo que deberíamos de hacer tú y yo, ¿cierto? ¿Sí? Encomendar la causa, encomendar tu ofensor al que juzga justamente. El perdón no vendrá de la noche a la mañana, familia. Quiero que esto te quede bien en tu pensamiento. No va a surgir de la noche a la mañana. Pero si puedes dar los primeros pasos en dirección de la gracia, después tú vas a poder perdonar fácilmente. ¿Y por qué surgió esta parábola? ¿Verdad? Del siervo injusto. Esta parábola surgió de una conversación de Jesús con sus muchachos. Estaba Jesús con sus muchachos. Él les estaba hablando de cómo se debe perdonar a quien los ofende. Y Pedro, como buen hispano, se le acerca y le dice, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús, imagínate la escena, está hablando con sus muchachos, está hablando acerca de cómo perdonar al que te ofende, y el buen Pedro con sangre hispana se levanta y va hacia el maestro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro no esperó la respuesta de Jesucristo. Él mismo se responde. Pedro mismo sabía que en la ley judía solo tenías que perdonar 3 veces, ¿verdad? Después ya no podías perdonar si no querías. La ley era perdonar 3 veces. Pedro sabía esto. Y va con Jesús y quiere impresionar al maestro. No solo la dobleteó, sino que le añadió una más para hacer número 7, número de perfección. Pedro dijo, al decirle,
Le estaba diciendo, maestro, no te equivocaste al escogerme, ¿verdad? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Quiere decir que vas a sacar tu calculadora y vas a hacer cuentas para perdonar 490 veces? No, se refiere a continuamente ofrecer perdón. Ya vamos a ir terminando. Y te voy a platicar por qué el título de la plática de hoy. No sé cuántos lo vieron o les pareció curiosidad por qué el título de la plática, el perdón de la octava. Te lo voy a explicar por qué. Ya vamos a ir terminando. Aguántame unos minutos. ¿Por qué el título de el perdón de la octava? Hay 7 notas en la escala musical. Vamos a relacionar esto con la música. Todos conocemos las 7 notas musicales, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la y si. Estas notas se repiten en otro ciclo con una vibración superior, doble. Préstame atención a esto, ¿sí? Estas notas, las 7 notas musicales, se repiten en otro ciclo con una vibración superior doble. Por ejemplo, el segundo do del teclado musical será siempre la misma nota, pero con una vibración doble. ¿Sí? El segundo do representa la octava superior. ¿Sí? En un teclado, esto los músicos lo saben bien, porque el segundo do del teclado musical será siempre la misma nota, pero con una vibración doble. Este segundo do representa la octava superior, la misma nota según una frecuencia más alta. La octava permite que el mismo sistema de 7 notas puedan repetirse en un nivel más alto. Mientras evolucionamos, seguimos siendo los mismos, pero nos expresamos mediante vibraciones cada vez más elevadas. Vamos adquiriendo experiencia y vamos creciendo, vamos madurando. Si comparamos estas notas musicales y hacemos la nota de do, pero a la octava, es una nota mayor, doble, ¿verdad? Y nosotros vamos adquiriendo experiencia y creciendo. Unos ejemplos de una octava para comprenderlo mejor. Por ejemplo, mira, el niño, el adulto y el anciano son 3 octavas del ser humano. ¿Por qué? Porque creció, ¿verdad? El niño, el adulto y el anciano son 3 octavas del ser humano. Otro ejemplo, la semilla. Por ejemplo, la semilla, el árbol joven y el árbol son 3 octavas diferentes de la misma planta. ¿Me sigues? También a nivel mental y emocional es posible aplicar la frecuencia de la octava. En niveles mentales y emocionales también es posible aplicar la frecuencia de la octava. Por ejemplo, culpa, piedad y compasión son la misma emoción expresada en 3 octavas, 3 niveles de crecimiento. ¿Sí? Impresión, pensamiento e idea son 3 octavas mentales diferentes. A medida que subimos de una octava a otra, sube también la energía relacionada con la emoción. Un hombre puede sentir pena, pero su espíritu es capaz de sentir algo más elevado, la compasión. Está viviendo su vida a la octava. ¿Sí? Familia, que nuestra vida suene, ¿sí? Que nuestra armonía de la forma de vivir, vivamos como a la octava nota, ¿sí? Que retumbe, ¿sí? Y en cuanto al perdón, necesitamos ir creciendo. Como te dije, el perdón no va a surgir de un momento a otro, pero puedes ir practicando, otorgando gracia, empezando a orar por aquella persona. Y al final,
conforme vayas avanzando, va a llegar el tiempo en que vas a poder perdonar, liberarte de aquello que te dañaron. ¿Sí? Vamos a escuchar este canto y vamos a ir terminando ya. Yo sé que a lo mejor me pasé un poquito de tiempo, pero estamos aprendiendo, ¿no? Juntos. Y quise traer la comparación en esto de la música para mostrarlo de una mejor manera. Es tú y yo haciendo música, pero creciendo cuando vivimos a la octava nota. Amén. Así que si hermano Efraín quieres poner ese hermoso canto, escucha la letra de este canto y vamos a hacer una oración para ir terminando. Amén. Tengo algo que decirte y perdona si te parezco cursi. Sé que son muchas veces que herí tu corazón, y si Cristo viniese hoy no quiero ni pensar qué sería de mí. Sé que tengo la culpa, tu mano, permíteme estrechar otra vez. Y si el sol brilla cada día, dejemos que el perdón brille entre tú y yo. 70 veces 7 debes de perdonar. En esto se conocen los hijos del Señor. El vínculo perfecto de Dios es el amor. 70 veces 7 debes de perdonar. Sé que tengo la culpa, tu mano, permíteme estrechar otra vez. Y si el sol brilla cada día, dejemos que el perdón brille entre tú y yo. 70 veces 7 debes de perdonar. En esto se conocen los hijos del Señor. El vínculo perfecto de Dios es el amor. 70 veces 7 debes de perdonar. 70 veces 7 debes de perdonar. En esto se conocen los hijos del Señor. El vínculo perfecto de Dios es el amor. 70 veces 7 debes de perdonar. 70 veces 7 tienes que perdonar. ¿Sabes que Dios es el único que transforma ese odio en amor? Lejos de Dios, como te decía en la plática, humanamente no podemos perdonar. Se necesita la intervención divina para poder hacerlo. Viaja ligero, familia. Despréndete de todo esos odio y rencor y resentimiento con la ayuda de Dios. Viaja ligero.
No sirve de nada, no sirve de nada. No hay ningún beneficio ir cargando con odio, dolor y resentimiento por aquello que te hicieron. Quiero terminar con esta historia, es real, sucedió en Colombia. Una mujer acababa de enterrar a su hijo. Habían pasado 8 días. Había sido asesinado por unos paramilitares. Y cierto día, al llegar a su casa, esta mujer se encuentra a un hombre tirado cerca de su casa. Este hombre estaba herido, quejándose porque sus compañeros lo habían abandonado al huir tras el combate. Lo que hizo esta mujer, le ofreció ayuda para curar sus heridas. Lo puso en la habitación que hasta hace poco esa habitación la ocupaba su hijo. Llamó a una vecina que era enfermera para que ayudase a sanar las heridas de este hombre. El hombre se quedó dormido. Cuando despierta, se levanta y ve en la foto colgada en la pared al joven que había matado hace 2 semanas. Este hombre pronuncia algunas malas palabras, confesando que él lo había asesinado. Era el hijo de la mujer que lo estaba ayudando. La enfermera, a quien había llamado para auxiliar al herido, está entendiendo de que a quien ella estaba curándole las heridas era el criminal que le quitó la vida a su hijo. En ese momento esta enfermera le ofrece ponerle una inyección letal al criminal, que estaba herido y había confesado ¿qué? Su delito. Y ella le asegura a esta enfermera que si lo hace no quedaría ni rastro del asesinato. Esta enfermera le dijo, cuando supo que ese hombre al que estaba cuidando, sanándole las heridas, fue el asesino de su hijo, la enfermera amiga de esta mujer le dijo, si quiere le ponemos una inyección letal, ¿verdad? Y no va a quedar ni rastro del asesinato. Para ese momento se presenta la hija de esta mujer y le dice, mamá, hay que hacer justicia, tenemos que vengar la sangre de mi hermano. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación, hermano, hermana? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Le hubieras dicho a la enfermera, pónsela? Mató a mi hijo. Una forma de vengarse, ¿no? ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Que descubrió que estaba sanando las heridas de quien mató a su hijo. Lo que hace ella, le habla a un taxi para que lo lleven a un hospital a recibir atención médica. Le da algo de dinero y como si fuera poco, le presta su propio teléfono para que informe su condición a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Eso hizo esta mujer. El hombre quedó en shock y le reclama, ¿por qué haces esto conmigo? Y la mujer le respondió, es lo que me habría gustado que ustedes hicieran con mi hijo, para que yo hubiera podido verlo por última vez. Esta mujer utilizó el perdón de la octava. Esta mujer había vivido una vida perdonando, practicando el perdón, hasta llegar al nivel del perdón de la octava. De este tipo de perdón, familia, es del que te estoy hablando en esta plática. Esta mujer hizo un esfuerzo, un impulso adicional, consciente y voluntario para modificar la energía que estaba viviendo dentro y pasar a la siguiente nota y seguir en ascenso. De lo contrario, quedaría atrapada en el odio, el resentimiento y el dolor. Esta mujer aplicó aplicó el perdón de la octava, porque si no lo aplicaba, iba a quedar atrapada, ¿dónde? En el odio, en el resentimiento y su dolor. ¿Y sabes qué iba a causarle eso? Muchas enfermedades, sencillamente. Iba a dar odio, iba a estar amargada. El perdón no tiene poder para cambiar el pasado, el perdón cambia el futuro. El verdadero perdón tiene poder de sanación. El sentido de perdón auténtico reside en dar, en ofrecer lo que oprime al corazón. En decirle a aquella persona, yo no quiero quedarme con esto.
No quiero quedarme con esto, te lo regalo, te perdono. Y eso es una fuente de sanación, capaz de sanar no solo heridas de resentimiento, odio y rencor y venganza, sino también heridas mucho más profundas, heridas del alma. ¿Quieres orar a nuestro Dios? Porque yo no sé quién te ofendió, quién te lastimó. Hay mucha gente en las iglesias, todas las iglesias, que están sí dentro de la iglesia, pero viviendo con odio y resentimiento y dolor. Y no vale andar por la vida así, familia. Así que en este momento nos vamos a entregar a Dios, y quien quiera que te haya ofendido, quien quiera que te ofende, empieza por derramar gracia, porque ¿sabes qué? A ti se te dio gracia. ¿De qué forma? Enviando Dios a su Hijo a morir por ti y por mí. Ponte de pie, por favor. Inclina tu rostro. Y simbólico, vamos a hacer algo simbólico en tu mente. Si hay varios nombres a los que te ofendieron y necesitas perdonar, en tu mente simplemente ora a Dios y menciónalos en tu mente y diles, te perdono. No quiero yo seguir la vida viviendo con eso. Gracias, querido Dios, por tu tiempo, tu presencia. Oh Dios, yo te pido una sanidad especial por los que estamos aquí, por todos aquellos que están oyendo este mensaje, para que sean libres de ese odio y resentimiento, Dios, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Que entendamos primero que a nosotros se nos perdonó bastante, pero que también debemos perdonar a aquel que nos ofendió. No queremos vivir con eso en nuestro corazón, ¿sí? No queremos quedarnos atrapados en ese odio y ese resentimiento. Queremos ser libres, oh Dios, y con la ayuda de tu Santo Espíritu, en este momento tú vas a empezar a obrar en nuestros corazones. Y sí, tal vez no salgas de aquí ya perdonando aquella ofensa, aquella grande ofensa, sino que vas a empezar pidiendo a Dios por él, a caminar los primeros pasos de la gracia. Y al final, como esta mujer que pudo perdonar al asesino de su hijo, perdonó su vida a la octava, también nosotros podamos hacerlo. Gracias, Dios. Despídenos de este lugar nunca de tu presencia. En Cristo Jesús oramos y el pueblo les dice, amén. Dios te bendiga, familia querida.